Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Margarita Adelaida de Orleans. Ella fue una princesa de la casa Orleans que sería criticada por algunos de sus familiares y continuamente comparada con su fallecida madre, por no ser igual de hermosa y encantadora que ella, convirtiéndose en una princesa solitaria y reservada que apenas destacaría, pero que en cierta manera lograría ser afortunada. Esta biografía es realizada por petición de Diana Monroy, Martín, Lolo y Jesús Ignacio Sánchez. Margarita Adelaida María de Orleans nació el 16 de febrero de 1846 en el Palacio de las Tullerías de París, en Francia. Fue hija del príncipe Luis de Orleans, que era duque de Nemours, y de la esposa de este, la princesa Victoria de Sajonia-Coburgo-Kohari. El matrimonio tuvo 4 hijos en común, siendo Margarita la tercera de sus vástagos. El nacimiento de la niña sería recibido con gran alegría, debido a que nació tan solo 2 días después de que su madre cumpliese los 24 años de edad, además de que sería la primera hija que tuvieron los duques de Nemours, ya que sus 2 primeros hijos serían varones y sus padres deseaban tener una hija. La niña poseía un buen linaje. Por vía paterna era nieta del rey Luis Felipe I de Francia, mientras que por vía materna descendía de la casa Sajonia-Coburgo-Kohari, una de las familias más ricas de Europa, gracias a su abuela materna, la princesa María Antonia de Kohari. Cuando Margarita Adelaida tenía tan solo 2 años de edad, su abuelo, el rey Luis Felipe I de Francia, se vería obligado a abdicar a causa de la Revolución Francesa de 1848, así que la familia real se vería obligada a abandonar tierras francesas para exiliarse en Reino Unido, donde serían acogidos por la reina Victoria, instalándose posteriormente en la mansión conocida como Claremont House, que se convertiría en la residencia oficial de la familia Orleans en Inglaterra. La madre de Margarita Adelaida, la princesa Victoria de Sajonia-Coburgo-Kohari, era la prima favorita de la reina Victoria. Por esta razón, dicha monarca conocería mejor a la pequeña princesa cuando ésta se instaló junto a su familia en tierras inglesas, y la reina Victoria hablaría de la niña en algunos de sus escritos, describiéndola como una princesa rebelde y quisquillosa que no se relacionaba con los demás, aparte de que tampoco trataba con los demás niños de su edad o con sus primas, siendo un tanto solitaria. También aseguró la reina en sus escritos que la pequeña princesa nunca llegaría a ser tan hermosa y encantadora como su madre, la princesa Victoria, considerándola menos agraciada que su progenitora. El 10 de diciembre de 1857 falleció su madre, la princesa Victoria, tras alumbrar a su última hija, la princesa Blanca, y para entonces Margarita Adelaida tan solo tenía 10 años de edad cuando se quedó huérfana de madre. Su padre, el duque Luis de Nemours, sintió mucho la muerte de su esposa y no se volvería a casar, convirtiéndose en un padre demasiado estricto y frío con sus vástagos, pensando que esto les haría madurar y que les endurecería ante las adversidades de la vida. Tras la muerte de su madre, los hermanos quedaron bajo el cuidado de su abuela paterna, la antigua reina consorte de Francia, María Amelia de Borbón dos Sicilias, siendo esta una abuela cariñosa y atenta con sus nietos, aunque a lo largo de su infancia y durante su juventud, numerosos familiares suyos siempre comparaban a la princesa con su fallecida madre, ya que para ellos Margarita Adelaida
nunca llegaría a ser como su progenitora. En el año 1864, su hermano Gastón se casó con la princesa Isabel de Brasil, hija del emperador Pedro II de Brasil, y con motivo de su casamiento, la reina Victoria le entregó a los recién casados la mansión conocida como Bussy House, lugar donde se instalaría la familia del novio. En la primavera de 1868, la princesa fue convencida para acudir junto a su padre y su hermano Fernando al balneario de la población alemana de Rippoldsau, un viaje que había sido ideado por su tía, la princesa Clementina de Orleans, para buscarle un buen marido a Margarita Adelaida, ya que dicho lugar se había convertido en un lugar bastante visitado por la nobleza de la época para disfrutar de aquellos baños. La idea principal era que durante su estancia en el balneario, la princesa conociese y se comprometiese con Maximiliano Manuel de Baviera, que era el hijo menor del duque Maximiliano José de Baviera y el hermano pequeño de la emperatriz Isabel de Baviera, más conocida como Sisi, pero aquel compromiso nunca se llegaría a producir, debido a que Maximiliano Manuel todavía no mostraba interés en contraer un casamiento y no encontró para nada interesante a la princesa, aunque se acabaría casando unos años después y por amor con una de las primas de Margarita Adelaida, la princesa Amalia de Sajonia-Coburgo-Gotha. Pese a no conseguir su familia aquellos planes de boda, su hermano Fernando se acabaría comprometiendo con una de las hijas del duque Maximiliano José de Baviera, la duquesa Sofía Carlota, casándose la pareja en aquel mismo año. Margarita Adelaida se llevaría muy bien con su cuñada, pese a los estados melancólicos que ésta padecía, considerándola una mujer muy dulce y cariñosa. En el año 1870 se viviría la caída del Segundo Imperio francés y la abdicación del emperador Napoleón III, algo que le permitió a la familia Orleans el poder regresar a tierras francesas. Tras regresar a su ciudad natal, la princesa conoció a Ladislao Czartoryski, un príncipe polaco que había pasado gran parte de su vida en Francia. Ladislao era un viudo que tenía un hijo adolescente de su primer matrimonio con la condesa de Vistalegre, María Amparo Muñoz y Borbón, que era la medio hermana de la reina Isabel II de España y una de las hijas que había tenido la reina consorte de España, María Cristina de Borbón dos Sicilias, con su marido morganático, Agustín Fernando Muñoz y Sánchez. Ante las pocas posibilidades de que Margarita Adelaida pudiese contraer un casamiento mejor, la princesa se acabaría comprometiendo con dicho príncipe al poco de conocerse, celebrándose su boda el 15 de enero de 1872 en el castillo de Chantilly. Para entonces ella tenía 25 años de edad en el momento de la unión y él 43. El matrimonio estableció su hogar en el Hotel Lambert de París, lugar donde su marido mantiene una gran colección de arte, de esculturas y de antigüedades. La pasión de su marido por la cultura y las artes le llevaría a tener una propia exposición en la conocida Sala Polaca del Palacio de la Industria de París, donde expuso obras que pertenecían a su familia, las cuales habían pertenecido a su abuela paterna, la princesa Isabela Czartoryska, quien había sido otra gran apasionada de las artes y del coleccionismo. Margarita Adelaida se quedó embarazada al mes de casarse. Nació en el año 1872 el primer hijo que tuvo la pareja en común, un niño llamado
Adam Luis, quien se convertiría en el jefe de la familia Czartoryski, y en el año 1876 nació el segundo y último hijo de la pareja, Witold, quien se convertiría en un gran mecenas de las artes y en un reconocido coleccionista de libros. El matrimonio solía viajar bastante a menudo entre Francia y Polonia, debido a que su marido era poseedor del Palacio Żeniawa, además de que inauguró el Museo Czartoryski de Cracovia, donde se conservan hasta día de hoy todas las obras que pertenecieron a dicha familia. Mientras su marido se centraba en sus colecciones de arte, Margarita Adelaida se unió a un grupo de damas que colaboraban con la Cruz Roja Francesa, colaborando así en distintas labores de caridad y en actos benéficos. La princesa acabaría enfermando de tuberculosis, una enfermedad que también estuvo latente dentro de su familia, debido a que su esposo, su hijastro y la primera esposa de su marido también sufrieron de dicha enfermedad. Margarita Adelaida acabaría falleciendo a causa de la tuberculosis el 25 de octubre de 1893 a los 47 años de edad en la ciudad de París, y 8 meses después de su muerte, su marido también acabaría falleciendo a causa de la misma enfermedad, siendo ambos enterrados en la cripta familiar de los Czartoryski en el Palacio de Żeniawa, en Polonia. Margarita Adelaida fue una princesa que tuvo que soportar durante una buena parte de su vida las críticas familiares y el ser siempre comparada con su madre, quien era muy querida y admirada por sus familiares, asegurando que la princesa nunca llegaría a ser tan encantadora y hermosa como su fallecida madre. Una de las personas que más criticó a Margarita Adelaida en este sentido fue la prima de su madre, la reina Victoria, quien cogería cierta manía a la princesa simplemente por ser más solitaria que los demás miembros de su familia y por no ser igual que su progenitora. Es muy posible de que aquellas constantes comparaciones con su madre y las críticas familiares hiciesen mella en la princesa, convirtiéndola en una joven aún más reservada que apenas destacaría, además de que podría haber afectado a su autoestima. Por suerte, Margarita Adelaida pudo escapar de aquellas constantes críticas y comparaciones, encontrando un casamiento con el que sería feliz y con el que pudo disfrutar de una vida tranquila, donde se dedicaría a las labores de caridad, mientras que su marido se dedicaba al coleccionismo y a las exposiciones, consiguiendo tener un matrimonio estable y bien avenido. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Margarita Adelaida de Orleans. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que a todos los que me pedisteis de que hiciese un vídeo sobre ella también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otras princesas que hayan sido continuamente comparadas con algún otro familiar suyo. Y con esto me despido. Hasta la próxima.